Muy buenas tardes, instructor Norbey. Soy el aprendiz Jesús Ignacio de la ficha de automatización 1906753. En este momento, pues vamos a hablar lo que son el funcionamiento tenemos la parte de potencia de la conexión triángulo-triángulo a triángulo. Entonces, en este momento tenemos lo que es las líneas en triángulo de 230 voltios y en triángulo de 460. Entonces procedemos a cerrar los contactos. Que ya cerramos los contactos, pasaría el flujo de corriente hasta aquí. Bueno, ya aquí vemos lo que es la parte de control. En la parte de control encontramos pues el relé termomagnético, encontramos una entrada de voltaje de 110 voltios. En esta parte también cerramos lo que es el contacto, pasaría el flujo de corriente por todas estas líneas pasa el flujo de corriente hasta aquí. Aquí encontramos un pulsador de parado de emergencia, un stop, y encontramos el apagado, y en este lado encontramos el encendido de nuestro circuito. Entonces pulsamos, cerramos el contacto, pasa la corriente por toda esta línea, se enciende nuestra bobina, cerrando el contacto KM1, permitiéndome el paso por la línea. Aquí me cerraría el contacto, porque es el contacto de KM1 de la bobina. Entonces me pasa la corriente por toda esta línea, activándome la bobina KM1. Una vez activarse la bobina KM1, me cierra este contacto KM1, permitiéndome el paso de corriente por la línea, llegando a los motores. En este caso encontramos un motor trifásico de 60 HP de 12 terminales. Entonces encontramos de la terminal 1 hasta la terminal 12. Arriba encontrando de la terminal 1, 2 y 3, 7, 8 y 9. Y en la parte de abajo encontrando la terminal 4, 5, 6, 10, 11 y 12. Pasa el flujo de corriente hasta aquí, entrando al motor. Entonces pasa el flujo de corriente, pasaría el flujo de corriente por acá, hasta aquí, nomás hasta los contactos. Igualmente por este lado, por todas estas líneas, por todas las líneas, pasaría el flujo de corriente. Igual por acá, por esta línea, pasa el flujo de corriente, solo llegando hasta aquí. Hasta ahí. Igualmente aquí pasaría el flujo de corriente. Una vez pues se haya activado en la parte de allá el contacto M4, pues la corriente va a fluir por este lado, va a seguir de largo porque pues tenemos un contacto cerrado de KM4. Entonces pasa de largo encendiéndome unas bobinas. En este caso me encendería la bobina KM2 y KM3. Podemos ver que la corriente también va a fluir por este lado, por esta línea, fluye por esta línea, también activándome el temporizador T1. Una vez se enciende la bobina KM2 y KM3, nos vamos a la parte de potencia en la cual se cerraría los contactos KM2 y el contacto KM3, como vemos acá. Entonces al cerrarse el contacto KM3, en este caso me estaría cumpliendo esta condición, triángulo, triángulo, permitiendo que el motor empiece a girar a una velocidad. Bueno, una vez ya se me cumplió esa condición, pues está el temporizador encendido. Pasado un tiempo, se me cierra el contacto de T1, permitiéndome el paso de corriente por la línea, activándome la bobina KM4, abriéndome este contacto de KM4, impidiéndome el paso de corriente. Esto no raya. Pidiéndome el paso de corriente por KM2 y KM3. Una vez sucedió eso, entonces en potencia se me abrirían los contactos otra vez de KM2 y KM3 y en este caso se cerraría el contacto KM4. En este caso se cerraría el contacto KM4. Toda esta línea
todo el tiempo junto con las dos condiciones va a estar energizada, va a tener su voltaje, su corriente común y corriente. Bueno, entonces ya al cerrarse el contacto KM4, pues me va a cumplir la segunda condición, que es la que yo quiero que, que el motor me esté funcionando, que es triángulo. Ya, una vez me está funcionando triángulo, pues obviamente al cerrarme el contacto KM2 y KM3, pues me va a activar estos bombillos y se van a desactivar una vez se abran los contactos. Entonces ya se cerró el contacto KM4 y me activa el piloto, se me activa. Esta línea que vemos acá, la línea de fallo, en caso de que el relé tenga un fallo o haya un fallo en esa área, pues se va a cerrar el contacto y pues me va a encender el piloto luminoso de fallo. Bueno, instructor, en este paso ya vamos con la parte de la conexión entre estrella, triángulo. Entonces también tenemos un voltaje de 400 en estrella y en triángulo de 230. Esto es una línea trifásica, entonces una línea trifásica. En este caso, pues cerramos el relé termomagnético tanto en potencia como en control. Aquí en la parte de control tenemos lo que es la parte de apagado y la parte de encendido. Tenemos obviamente el relé de encendido y apagado. Entonces el operario viene y pulsa la parte de encendido activando la bobina KM1, perdón, y cerrándome el contacto KM1, permitiéndome el paso de corriente a las diferentes líneas, activándome la bobina KM1 y la bobina KM2. La bobina KM1 es el encendido y la KM2 es la conexión en Y. En potencia pasaría la corriente cerrándose los contactos de KM1, permitiéndome el paso. En este caso vemos que es un motor con 6 terminales. Entonces vemos que pasa la corriente y pues como ya se cumplió esta condición de KM1 y KM2, entonces una vez se me activa el motor, se enciende el motor. Al encenderse el motor pues me está haciendo la condición Y. Pasado un tiempo determinado, pues en ese mismo proceso se me va a activar el temporizador, el cual me determina un tiempo, me cierra el contacto del temporizador activándome la bobina KM3, abriéndome el contacto que tengo acá asociado a KM2, impidiéndome el paso de corriente, apagándome la bobina, abriéndome los contactos de KM2, o sea que ya no el motor dejaría de hacer y pasaría a cerrar los contactos de KM3, permitiéndome la condición de triángulo. En este caso también vemos los pilotos luminosos con sus contactos de KM1 a KM3, los cuales se encienden y se apagan dependiendo de la condición. En este caso y en este punto ya vemos que la línea pues va, ya la corriente ha pasado, como está activado la bobina KM3, pues se me va a encender solamente el piloto luminoso KM3, indicándome de que pues en este momento el motor está en la condición de triángulo. Listo, entonces ya vemos aquí en la parte del esquema eléctrico de la condición de tensiones reducidas de estrella a estrella y estrella o YY y Y. Bueno, en este caso lo que es estrella a estrella tiene un voltaje de 220 y en estrella solo de 440. Entonces, el relé térmico se cierra, permitiéndome el paso de corriente por las diferentes, permitiéndome el paso de corriente. Bueno, en este caso pues tenemos un voltaje de 110 voltios. Entonces, en este caso también cerramos el relé termomagnético, permitiéndome el paso a las diferentes líneas. En este caso tenemos una parada de emergencia, tenemos un apagado y un encendido. Entonces el operario pulsa el encendido activándome KM1, cerrándome el contacto de KM1, cerrándome el contacto acá de KM1.
Entonces, vamos que la línea de corriente pasa activándome el relé KM1 de encendido y apagado, activándome la condición de estrella-estrella de KM2 y KM3. Bueno, en este caso, una vez que se ha activado en la parte de control KM1, se me va a cerrar el contacto, me va a permitir el paso de corriente por el relé termomagnético, permitiéndome entrar al motor. En este caso tenemos también un motor de 12 terminales, las cuales pues están desde la 1 hasta la 3, 7 y 9 por la parte de arriba, y por la parte de abajo tenemos desde la 4 a la 6, 10 y 12. Tenemos unas líneas en las cuales se van a activar de una vez porque pues ya en este momento pues tenemos flujo de corriente. Entonces se me van a activar estas líneas por todo. Aquí va a haber flujo de corriente por todas estas líneas. Bueno, entonces como ya se me activó el relé en la parte de control KM1, pues en este KM1 pues ya se cerró. KM2 también se me va a cerrar y KM3 también se me va a cerrar, cumpliéndome la condición YY, triángulo, estrella, estrella. En este caso, pues ya vemos que la línea de corriente ha pasado por acá, ya ha pasado por acá, ya me ha activado el temporizador, el cual se ha cerrado, el cual me ha activado la bobina, el relé KM4, el cual me ha abierto este contacto, impidiéndome el paso de corriente a KM2 y a KM3. Entonces vemos también que pues la corriente va a pasar por acá, me va a cerrar este contacto, activándome el piloto luminoso y desactivándome estos dos pilotos. En este caso se me haría ya la condición Y. La parte de potencia vemos que el contacto KM3 se cierra, el contacto KM4 perdón, se cierra y el contacto KM3 se abre junto con el contacto KM2. El único contacto que siempre me va a permanecer cerrado es el KM1. En caso de que yo lo quiera apagar, pues me voy a la parte de control, le doy apagado y pues se me va a abrir el contacto KM1. Pero en este caso pues tenemos este contacto KM4 cerrado. Ya aquí me haría la condición estrella, que es pues la que en este momento nos están pidiendo.